Excelente. Y Ahí está. transmitiendo, vamos a transmitir ahora sí a el Facebook. Muy bien, Muy bien. Enrique. Dice que llevamos unos minutitos conversando, pero aprovecho de saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien. Mientras se hace la Muy transmisión, bien. cuéntanos un poquito, ¿dónde estás hoy día? ¿Qué hora es donde tú estás? Bueno, ahora estoy desde México. Son 1 minuto para las 4 de la tarde, hora del centro de México. Tenemos también tres zonas horarias, pero para el centro de México, que es la que a mí me corresponde, estamos a 4 de la tarde acá en el centro de México, desde una ciudad muy al occidente, que es Guadalajara, una ciudad bellísima que acaba de ser sede de la feria del libro más importante de Iberoamérica, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Apenas acaba de terminar la semana pasada y ahora estamos aquí contigo, contentísimo, mi querida Paula. La verdad es que estoy muy feliz de estar contigo. Maravilloso, me encanta. Guadalajara. Guadalajara, ya, espérame, que tengo acá. No corte. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Ya, porque tengo que bajarle el volumen en el Facebook. Ya, porque si no se me acoplan los Excelente. sonidos. Y en este momento, la otra cosa que tengo que hacer es entrar al Facebook para poder retransmitir al grupo por las dificultades que les contaba la semana pasada y que, por supuesto, hasta el momento no le he encontrado solución, pero pronto se la encontraré. Excelente. Mira, ya estoy viendo aquí que ya Fantástico, estamos en Facebook. maravilloso. Quique, querido, cuéntame una cosa. Tú A estás ver. hoy día entonces en Guadalajara. Aceptaste mi invitación aquí al grupo, a la entrevista, y tú no eres psicopedagogo, ¿no? No, no, no. Claro. Yo tengo un camino formativo curioso al menos, no excepcional. Seguramente habrá miles de casos en el mundo. Las excepciones, cuando platicamos, vemos que no somos tantas o no somos tan excepcionales en realidad. Yo estudié inicialmente letras. Yo soy licenciado en letras, eh, y después de eso me fui por la educación por azares de la vida y estudié sociología de la educación, y después de eso vi que ya entendía cómo sucedía la educación por fuera, es decir, como interacción social, esas relaciones humanas que la hacen posible desde la visión de la sociología, y me generó inquietud, curiosidad, deseo de saber cómo sucedía por dentro. Ya. Es decir, que hacía posible el aprendizaje, y entonces buscando encontré la neuroeducación en una vía fabulosa para hacerlo. Que, a ver, yo creo que vale la pena decir que la neuroeducación entendemos que la psicopedagogía es esencial como puente entre las neurociencias y la educación. De Vamos a hecho, la ponerle repetir muchas neuroeducación, veces, muchas veces, muchas veces. claro, la, Repetir, la repetir. neuroeducación, a diferencia de una sobresimplificación que de repente es común, jamás por ejemplo, los movimientos como Mind Driven Education en el mundo anglosajón, o la neuroeducación propiamente en el contexto iberoamericano, jamás han caído en la tentación de asumir que las neurociencias solitas, es decir, la ciencia del laboratorio, la descripción molecular o fisiológica de cómo opera el cerebro, puede transitar hacia la sala de clases. Eso no lo creemos los neuroeducadores. Es más, no es posible de acuerdo con la evidencia científica, sino que en un triángulo está en una punta la neurociencia, en otra la educación, la pedagogía, y en medio de ellas, en la otra punta del triángulo, está la psicología, ¿no? Como única vía posible, natural además, para traducir los conocimientos de uno y del otro y generar un puente entre ambos. Esa, ay, perdón, perdón. Esa forma de verlo.
A ver, Mm. después voy a ver lo de Facebook. Deme un segundo y lo retransmito al tiro al grupo. Pero esa forma en la que tú lo estás planteando, Quique, en la que tú lo estás planteando, tengo que sacarle los chilenismos del style. Dale. ¿De dónde proviene? O sea, ¿cuándo tú te das cuenta que no es llegar y hablar de neurociencias en el espacio educativo? ¿Cómo llegas tú a concluir que, por ejemplo, la psicopedagogía tiene ese rol? ¿Por qué? Hombre, es un principio fundamental de la neuroeducación. Es decir, desde la formación inicial, cuando yo estudio neuroeducación en la Universidad de Barcelona, entre las fuentes básicas está esta idea. Es decir, me atrevería a forzar a mi memoria a recordar, pero es que casi estoy seguro que la primera sesión, cuando nos sentamos a dialogar por primera vez en el aula universitaria para hablar de qué demonios es la neuroeducación, esta cosa tan innovadora, porque a ver, el campo de la neuroeducación tiene 20, 25 años, es una perspectiva muy joven, Muy muy reciente, joven. claro. Mm. Entonces tiene mucho por decirse, pero desde entonces, cuando yo me acerco a ella hace ya 7 años, lo primero que nos dicen, la neuroeducación no es neurociencia llevada al aula por una vía directa. Es decir, no vamos a hablar de, por poner un ejemplo, neuronas espejo y neuronas de von Economo y su relación con la imitación motora y con la empatía, las von Economo y bueno, no se puede hablar de manera directa de cómo es que operan en términos eléctricos, químicos, moleculares, sino que las funciones derivadas de la actividad cerebral y esas las interpreta. Por un lado, la neurociencia cognitiva, pero principalmente la psicología, que estudia el comportamiento, la conducta, la mente, es la única que hace posible que vayamos hacia la educación. Entonces, entonces nos encontramos entre esta parte fisiológica, esta parte molecular, esta parte, por ejemplo, el embodied cognition, esta idea de la relación maravillosa entre cuerpo y cerebro que establece este Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, por ejemplo, yo qué sé. Todo eso es posible traducirlo solo por medio del lenguaje de la psicología y de aquello que es objeto de estudio de la psicología, que es la conducta, el comportamiento, esa idea maravillosa, difícil de definir, que se llama mente. Entonces, allí es, pero desde el principio, desde mi encuentro con la neuroeducación, eso fue bastante claro. Necesita la psicología, la neurociencia sí o sí para encontrarse con la educación. Tal cual. No, en el caso de, bueno, igual poniendo en contexto un poco a las personas, porque yo recién pude compartir en el grupo y porque, bueno, no he dado la bienvenida como tal a todas las personas que se están juntando con Sí, nosotros oye, ahora, que tenemos vistas y después van a ser muchas más vistas. Ya me ha pasado que se van sumando y eso es lo importante también de que quede grabado en el Facebook, que puedan tener acceso sin necesidades de plataformas de paga para ver videos que a veces nos interrumpen mucho con el poco internet que podemos tener desde donde estemos. ¿Sí? Lo primero, claro, voy a claro. partir por saludar. Está María Teresa Casillas Padilla saludándonos. Buenas tardes. Lady Sarmiento. Hola Lady, qué gusto. Lady que nos trató con toda su familia como dioses cuando fuimos al Congreso. Qué Muchas bárbara. gracias. Sí, Inolvidable. Tere es mi hermana Tere, bueno, Lady, que es un corazón. Entonces, y también desde Querétaro, México, nos saludan. Mucho, Entonces, que mucho. sí, Yo qué acabo lindura, de sacar, no, no me la he sacado. Mira, esta me la regaló mucho cuando fui para allá. qué lindura. Estaba Bueno, conversando, me muchos puso su saludos pulserita y no me la he vuelto a sacar mucho para que lo sepas. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo y que nos van a ver después. Háganos llegar sus preguntas, pueden irnos escribiendo y por inmediatamente. favor. La idea de este encuentro con Quique, que sale de la excepción de ser psicopedagogo, es muy importante para mí y tenía mucho sentido para mí, porque, bueno, cuando conocí a Quique, yo siento que hice un match inmediato con su forma de amor, de ternura, de ver los procesos de aprendizaje. Y entendía muy bien cuando hablábamos desde esa perspectiva del aprender humano. Entonces lo he percibido desde entonces. Así como suyo. Hay muchas personas que se van a acordar. Porque
siento que es parte de lo que necesitamos un poco propagar, hacer llegar a las Mm, personas que es muy difícil, realmente es muy difícil. Tal vez no imposible, porque nada es imposible para el ser humano, al parecer, pero sí es muy difícil no vincular, o sea, es muy difícil desvincular, más que no vincular, desvincular esta emoción, esta alegría, por ejemplo, que hablábamos cuando nos encontramos, cuando entraste, que muchas personas pueden considerar innecesaria o no relevante en los procesos del aprender, pero que mm. son muy importantes al momento de aprender. Entonces, Sin duda alguna. una hambrienta de saber cómo traigo ese aprendizaje desde lo que sabemos de la neurociencia al aula y luego escuchar. Conozco a Quique y Quique lo puede poner en palabras de forma tan simple. Entonces el otro día nos juntamos, estamos conversando y le digo, bueno, pero ¿es realmente viable llevar la neurociencia al aula de clases? Y entonces descubrimos, y ahí comienza Quique a contarme que, bueno, hay cosas que sí y cosas que no. Y nace el Mm, concepto del mito, y entonces dije, tiene claro, que ser programa, ya, ya está bueno, hágame el programa. Y Quique dijo, por supuesto. Así que por por eso nos supuesto tienen que hoy sí. día aquí conversando y espero que enfoquemos hacia allá, si bien les digo al tiro que nosotros conversamos de muchas cosas, así que para que nos tengan paciencia y también para que nos hagan preguntas y lo conversemos como una tarde de tecito o café. Eso, En eso, Chile le justo. todo con tecito. ¿Qué? Sí, justo. Fíjate que me gustaría como comenzar la conversación en ese sentido con una respuesta. ¿Se puede llevar la neurociencia al aula? La respuesta simple es sí. Claro, La respuesta compleja quiero llevarla con un ejemplo. ya. Hay estudios muy específicos sobre la neurofisiología de la reactividad emocional, ¿no? Es decir, de qué manera es que la reactividad, resultado de situaciones de peligro real o imaginario. ¿Mm? Hablemos de estrés, de eustrés, de distrés como resultado, es decir, es esa condición corporal, mental relacionada con la sensación subjetiva de peligro. Cuando una persona está en esa situación, bueno, hay una hiperactividad de una estructura del sistema límbico que se llama amígdala, y ahí Ujú, estamos en neurociencia, ¿no? Vamos a hablar de fisiología. ujú. Y entonces, en situaciones de peligro, se activa y entonces por medio de una red compleja que va del cerebro al cuerpo, se manda un mensaje en el que nuestro organismo se pone en modo de defensa. En el modo de defensa, luego de la activación de la suprarrenal, la amígdala y una serie de estructuras, se genera cortisol y adrenalina, lo que provoca un comportamiento. Ahora vamos a la psicología, un comportamiento relacionado con este modo de defensa que nos lleva a atacar, a huir o a escondernos. Pero de acuerdo con la investigación desde la neurociencia, también se ha descubierto que cuando hay hiperreactividad de la amígdala, se disminuye la actividad de la corteza prefrontal. ¿Cómo traducimos esto desde la psicología y hacia la educación? Condiciones de miedo, condiciones de sensación de peligro, provocadas por violencia en el aula, por violencia verbal o psicológica de parte del profesor o de los compañeros, producen que el cuerpo, que la mente se ponga en modo defensa, es decir, en una situación donde lo que va a ser prioritariamente, porque nuestra mente, el cerebro, no tiene como función básica pensar. Su función básica es sobrevivir. Exacto, Entonces se va a poner en una función que hace contraintuitivo, hace contrario a lo que la evolución ha diseñado para nosotros, el hecho de ponernos a pensar. Pensar en una situación de peligro quita tiempo para sobrevivir. Y el aprendizaje implica una serie de procesos cognitivos complejos. El aprendizaje escolar, quiero decir. Ahora tendríamos que ver aprendizaje desde la neurociencia, que es una cosa
más bien estructural, de tejido, de relaciones sinápticas, eso es. Pero bueno, ahora hablamos de eso. Pero el aprendizaje escolar requiere necesariamente de un funcionamiento óptimo de la corteza prefrontal, que es como una estructura que exactamente que justo detrás de nuestra frente hay quien dice que tenemos tres dedos de frente. Yo que estoy perdiendo cabello puedo tener cinco o seis, ¿no? Pero bueno, entonces, De pequeña tengo ese talento yo. sí. Entonces, resulta que cuando estamos en una situación en donde sentimos miedo o peligro, se disminuye la actividad de la corteza prefrontal, lo que genera condiciones poco óptimas para el aprendizaje. Por lo que, llevado de la investigación neurocientífica hacia la sala, hacia el aula de clases, alcanzamos a descubrir que los mecanismos de control disciplinario o conductas o prácticas pedagógicas relacionadas con someter al estudiante por medio de la violencia, pueden garantizar que el estudiante, bueno, genere tres reacciones: huir, atacar o esconderse, es decir, una reacción relacionada con su supervivencia y por tanto seguro estará callado. Pero habremos generado las condiciones en el cerebro para que el aprendizaje sea imposible, porque el estudiante estará alerta ante el peligro que nosotros como profesores representamos, que los alumnos que generan acoso o violencia escolar representan, o que los padres que ejercen violencia sobre ellos o la sociedad que ejerce violencia sobre ellos. Es prioritario atender mentalmente estas condiciones, más que aprender el trinomio cuadrado perfecto o la historia de la independencia chilena o mexicana. Entonces el alumno tendrá pocas condiciones para aprender algo que es irrelevante si lo ponemos al lado de sobrevivir a la realidad. Y esa es una manera de llevar la neurociencia por medio de la psicología a la sala de clases. ¿Sabes lo que sucede? Bueno, me activas 200 preguntas, recuerdos, experiencias, desde la propia experiencia, ¿no? De vida, siendo uno estudiante en la sala de clases de mi época, Mm. cuando tú todavía no nacías. Ya hablamos que no es tan así. Pero además desde el rol de la psicopedagogía de distintos espacios en los que he tenido que participar como formadora, ¿no? Que es que a veces es anormal. Creo que, bueno, la neurociencia es cierto que es bastante joven dentro del proceso, pero la educación no. La educación lleva mucho tiempo en rodaje. Entonces, a mí me Claro. sorprende hasta el día de hoy que los estudiantes o los participantes de cualquier instancia de aprendizaje mencionen explícitamente cuánto les llama la atención que primero fueron escuchados. Nunca les había pasado, yo digo, pero como nunca les va a haber pasado, que primero les pregunten cómo están, cómo se sienten, cómo vienen a la clase, qué les gustaría aprender, o que se acuerden las normas dentro del espacio. Porque Mm. eso por un lado me llama mucho la atención, y por otro lado lo que estás diciendo en torno a o sea, otro ejemplo que a mí se me ocurre es en el proceso creativo. Hace un tiempo, entiendo, yo no soy experta en eso, no he ido a buscar el estudio para decirte en tal año tal persona lo hizo, pero entiendo que existen estudios en torno a la diferencia de tener un techo más alto que uno más bajo. Cuando tú tienes un techo más Sí. alto tipo catedral, tu cerebro tiene una tendencia a pensar creativamente de otra forma a que cuando tu techo está sobre ti muy estrecho y tu cerebro siente o percibe el entorno como algo pequeño, también sus ideas suelen ser así. Y entonces digo, bueno, es solamente a veces en lo emocional, pero también es cultural. Claro, O sea, hay una claro. cosa cultural que atraviesa todo y que tiene que ver incluso con esas mismas violencias, porque que si el espacio educativo es una cajita de fósforo, no sé si le podemos sacar el plus de violencia a ese tema. Y por otro lado,
cuando hablamos, porque no puedo evitar quedarme con ese concepto, que también cada quien percibe la violencia de una forma tan distinta. Claro, la cultura. Me surgen muchos comentarios, como tú decías ahora respecto a esto. Primero, no conozco no tenía referencia a esta idea de la altura del techo relacionada con la creatividad, pero lo que sí es que hay estudios de arquitectura escolar, ¿no? De arquitectura escolar que estudian la influencia que puede tener en el cerebro ciertas condiciones de los espacios en los que se desarrollan las clases. Pienso ahora concretamente eh, en un fenómeno de tipo molecular en el que cuando va llegando la oscuridad, nuestro cerebro de forma natural comienza a producir melatonina. ¿M? Esta sustancia que está relacionada con favorecer los procesos de sueño y que se ha vuelto tan, bueno, aquí en México, a ver, al menos por nuestra cercanía con los Estados Unidos, que primero en los Estados Unidos en Walgreens todo el mundo compraba toneladas de melatonina y luego ya llegó a México, no sé si en el caso de Chile, que también estas gomitas de melatonina ya todo el mundo compra de estajo. Bueno, la melatonina se produce de manera natural gracias a la oscuridad. Entonces, lo que sí se sabe es que, refiriendo a los trabajos de Posner, de Michael Posner, sobre la atención, las posibilidades de generar alerta atencional, es decir, estar despiertos, porque estar despiertos es lo primero que necesitamos para poder aprender, esto que se llama conciencia y atención, es básicamente definido así, estar despierto ya la dirección y el foco atencional será otra cosa, pero cuando las aulas, las salas de clase no están suficientemente iluminadas, se favorece la producción de melatonina y con esto las posibilidades de alerta atencional se disminuyen. Tiene que tener mucha luz. Un aula tiene que estar muy iluminada. Estas grandes salas de clase de las películas norteamericanas, ya sabes, o de las universidades también aquí en América Latina, donde está el profesor allá al fondo con 100 estudiantes y hablando y todo el aula está oscura y solamente él hablando. Hombre, son las condiciones perfectas para que el estudiante se duerma, se disperse, se distraiga, la red neuronal por defecto se active y entonces se vaya a su mundo interior y no atienda. Si el espacio influye en los procesos de aprendizaje, por explicaciones que la neurociencia da. En relación con la violencia, eso tú como psicóloga podrás explicarlo mucho mejor. Psicopedagoga, De lo que discúlpeme. psicopedagoga, para ser preciso, mi querida Paula, tienes toda la razón, podrás explicarlo mejor que yo, sin duda, pero en relación con la violencia y con todo, el cerebro tiene una cualidad y la mente, por tanto, que es donde se aloja, que es la neuroplasticidad, que es una capacidad adaptativa al desarrollo, es resultado del desarrollo, del ambiente o del daño, ¿no? Tal cual. Eh, y con la violencia, pues pasa exactamente igual que todos los fenómenos psíquicos, que todos los fenómenos neurofisiológicos también. Y es que se adapta a todo. Seguramente para tus oyentes, las personas que te siguen en Chile, no les es ajeno la situación de violencia mexicana. En México hay, por ejemplo, en educación preescolar y en educación primaria, algunos protocolos. Hay un documental que se llama La Falla, creo que está en Amazon Prime, mexicano, donde se relata de protocolos que se hace en las eh, primarias y preescolares mexicanos para que los niños sepan cómo reaccionar ante balaceras afuera de sus escuelas. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Al hecho de que el cerebro efectivamente y la mente se adecuan a absolutamente todo como un mecanismo de supervivencia. Por bioeconomía, hemos de adaptarnos a la mayor cantidad de cosas posibles para que el esfuerzo cognitivo no sea tan alto como resultado de no poder acostumbrarnos. Sorprendernos permanentemente de la violencia tendría un costo psíquico, un costo mental tan alto que haría imposible nuestro funcionamiento en la vida cotidiana. Esto hace que nos adecuemos a condiciones de violencia como mecanismo para poder salvaguardar la homeostasis, el equilibrio mental que nos haga ser sujetos funcionales. Habrá mentes que se quiebren, por supuesto,
pero es que la neuroplasticidad no es ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa, ni optimista, ni pesimista, es. Y eso favorece esta adaptación, una adaptación que hace a que ante un daño cerebral en las áreas vinculadas con el lenguaje, por ejemplo, en el temporal izquierdo, pues se puedan trasladar hacia otras regiones y volver a hablar con el entrenamiento y la práctica suficiente. Lo que hace posible tú que eres experta en dislexia, bueno, trabajar con este tipo de fenómenos es gracias a la neuroplasticidad. Entonces, también gracias a la neuroplasticidad nos adaptamos a condiciones de violencia para poder sobrevivir y ser funcionales en un contexto que es el que es. Hasta que la violencia es tan fuerte que nos saca para afuera del sistema escolar Exactamente, y nos rompe, y y nos nos rompe. rompe. Mira, Sí. usted, todo lo que estamos conversando lo vuelvo a llevar a un caso que tengo. Esta semana me comunicaron que el estudiante, 9 años, nunca se le había identificado la dificultad lectora específica, que es un daño inevitable, indudable, un daño en la ruta fonológica, que lo tiene con una dificultad lectora por 2 años, un poco más de 2 años por debajo de la edad cronológica y el curso que Ujú, espera que tenga. Entonces, ya empezó este año a manifestar dolor de asistencia escolar. mm, Entonces, pese a todo lo que se comunica y todo lo que se cuenta, el niño repite igual. Lo mm. repiten porque le pusieron notas, calificaciones por debajo de lo esperado, porque pues pensaron que era un tema de actitud. O sea, la baja calificación está en respuesta a un problema de actitud del estudiante. Que se especula que es un problema de actitud, pero que en realidad no lo es. Y frente a todas las herramientas para reconocer e identificar qué es lo que pasa, porque ese es un síntoma de una condición que no se ha visibilizado, se vive esta violencia a nivel integral, porque tú generas un nivel de violencia de doble, triple o muchos más impactos a nivel familiar. O sea, en una familia que lleva Mm, también los mismos 9 años tratando de saltar la barrera que es la lectura para acceder al conocimiento. ¿No? mm, El mismo proceso de normalización de la violencia puede ser tan violento en espacios que ni siquiera concebimos que puede ser violento para el otro. Qué loco que estemos con, de nuevo, discúlpame por de nuevo tomar el concepto de violencia porque yo sé que no íbamos para allá, pero sí es una forma en la que yo creo que es importante empezar a vernos hoy día. ¿Cuáles son nuestros verdaderos fundamentos para reprobar a un estudiante, por ejemplo? Y aquí vuelvo al mismo tema de los mitos que inevitablemente vamos a llegar al mismo punto porque cuando pregunto yo qué estrategias se han trabajado reuniendo los antecedentes, ¿no es cierto? Haciendo una evaluación acuiciosa de cómo corresponde, no puede ser un diagnóstico así nomás, te das cuenta que lo que se hizo fue que se diversificaron los materiales de enseñanza. Ya, digo yo, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Ah, bueno, que le dimos texto más corto o le dimos textos, lo mismo, pero más tiempo. mm, Entonces tenemos una persona que no tiene acceso por la ruta lectora, no tiene acceso por la ruta, esa es una persona que tiene una muralla para ir por la lectura hacia el conocimiento, porque tiene todos los otros caminos libres. La lectura no, es ahí hay una muralla, pero por ahí lo hacen pasar claro, para el aprendizaje. claro. Y entonces tú empiezas a pensar, y bueno, hay muchas teorías sobre que, por ejemplo, desde mi perspectiva, un mito de eso, ¿no? No sé si eso está estudiado hasta ese nivel, pero el pensar que darle más tiempo a un estudiante para hacer algo que no puede hacer por sí mismo y que no puede hacer con ayuda, solamente alarga el plazo en el que él puede ver a sus compañeros salir a jugar al patio mientras él sigue frente a la muralla sin poder pasar. Entonces ya no se transforma solamente en un acceso al Claro, aprendizaje,
sino que un acceso a la sana convivencia, ¿no es cierto? Una Sí, repercusión en el área emocional. Bueno, todo esto que me estoy sí, desahogando también aprovechando, doctor Enrique, es que hay una creencia, hay muchas creencias en torno a lo que yo como docente hice todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance, pero ese todo lo posible y todo lo que estaba a mi alcance muchas veces está fundamentado en ideas que no he investigado bien, claro, que no he personalizado realmente. claro. Fíjate que Lady comentaba ahora en uno de los mensajes que es indispensable que haya un equipo de psicólogos, de pedagogos, de expertos que acompañen los procesos educativos en todas las escuelas. Me gustaría compartir, me encanta contar historias porque ayudan a Genial. encarnar y a darle sentido a lo que hacemos. Eh, en donde trabajo, en donde tengo este trabajo como coordinador académico, es un colegio marista de México, de Guadalajara. eh, Descubrimos que los profesores y los equipos directivos tenemos límites. Hay un momento en que tenemos que parar, guardar silencio y escuchar. ¿A qué me refiero? Guardar silencio y escuchar al alumno, guardar silencio y escuchar a las familias. Y tenemos un protocolo de acompañamiento cuando el equipo psicopedagógico, tenemos un equipo de 5 psicopedagogas que acompañan a nuestros alumnos y por medio de una serie de baterías que además de los exámenes de conocimiento se le hace un perfil sobre fortalezas, áreas de oportunidad y ciertas peculiaridades que estas baterías valoran. Y cuando identificamos ciertas condiciones que pueden dificultar por las evaluaciones de contenidos, de conocimientos, y esta otra batería, pues lo que hacemos es, en primer término, mandar llamar a los padres, escucharlos, conocer la historia del estudiante, y habiendo conocido la historia, hacemos un proceso de acompañamiento que pasa indispensablemente, y ahí mi cuchara está metida, porque tenemos un gabinete neuropsicológico que hace un perfil de los estudiantes donde ya no solamente desde las herramientas de la psicología, sino también en diálogo con las herramientas de la neurociencia, identificamos ciertos elementos que luego se traducen en adecuaciones curriculares. Hemos tenido alumnos con dislexia, con discalculia, con discapacidad intelectual leve, con trastornos específicos del aprendizaje, con discapacidades sensoriales, que entonces pedimos que nos expliquen cómo hacerlo. Y entonces, cuando les pedimos a los expertos que nos expliquen cómo hacerlo, es en el momento en el que capacitamos a nuestros profesores y les decimos, con María y con Juan tenemos que hacer esto, esto y esto. No tenemos que hacer esto, esto y esto. Recuerdo muy bien, teníamos un alumno que desafortunadamente en su momento no nos comunicamos estrechamente con la madre y tenía discapacidad auditiva. ¿Mm? Y entonces, pues está atrás o está a un lado las aulas, y entonces es que no atiende, es que no sigue indicaciones, y los profesores, como en este caso que tú relatabas, creían que era falta de voluntad. Hablamos con los padres y los padres no estaban enterados. Entonces hicimos, ya nos dimos cuenta, el otorrino, el experto, nos dice, pónganlo enfrente, adelante, pónganle este dispositivo, y santo remedio con sus dificultades. En otros casos, pues también se hacen las adecuaciones, y de esta manera encontramos las formas de adecuar el contexto. Es decir, eso es inclusión verdaderamente cuando adecuas el contexto para que entonces los estudiantes puedan aprender. En relación con esta muralla de la que hablabas, de la lectura, pues dependerá del grado eh, de de las dificultades específicas, ¿no? Hablando de variabilidad individual, que de esto también habla la neurociencia, y las dificultades específicas que encuentre, pero habrá también aquellos que lo único que necesitan es un poco más de tiempo, en efecto. Tal cual.
Y en esta variabilidad individual habrá quien necesite menor complejidad o mayor tiempo u otros canales, ¿no? Que no es este, busquemos el otro. Pero eso se encuentra cuando, como dice Lady, se dialoga con los expertos. Y ahí tú tienes una cosa súper vital, el trabajo multidisciplinario es súper importante. Ahora, muchas Claro, personas que nos están viendo y que nos van a ver después van a decir, es súper fácil decirlo desde el privilegio escolar. Porque lo que tú estás claro, relatando es para muchos de nosotros un privilegio de espacio escolar. Y eso yo creo que en realidad todos nosotros estamos en el privilegio permanente de tener la opción, tenemos opciones. Y ya el solo hecho mm, de tener opciones es un privilegio. Hay gente que no la tiene y que llega a nuestros espacios y nosotros pensamos que sí. Entonces, escuchar claro, es fundamental. Nosotros no podemos pensar un trabajo, proyectar nada sin oír, ¿no es cierto? Y lo sé con mucha, totalmente. lo sé así muy a conciencia porque a mí me ha costado desarrollar esa estrategia. Mi forma de ser, que es muy espontánea, de hablar cosas y todo, me ha llevado a lo largo de la vida a una alta exigencia para poder escuchar. Pero es que si no Mm, escuchas y no escuchas con el alma, o sea, el cuerpo es poco para escuchar, si no escuchas con el alma es muy difícil sí. saber cuáles son realmente las opciones y las posibilidades del otro. Entonces, ahora nos van a decir muchas personas, es que ustedes lo dicen desde el privilegio, a lo mejor él tiene menos de 40 niños por sala, ella atiende a los niños Tengo uno a uno. 42, tengo Ella cuarenta y atiende a los dos, niños uno a 42 uno por y sala. no puedo hacer adaptaciones para cada uno en el aula y además que tengo que hacer tanto trámite administrativo, que digámoslo, el colegio tiene un sistema de trámite administrativo pero tremendo, pero Sí, también hay una exigencia cultural sobre el currículum que además, pese a lo gigante que es, nos repiten permanentemente que es lo mínimo que una persona debe saber en ese curso y esa edad. Y uno dice, pero Dios, es que es muchísimo. Tengo 10 meses, tengo 92 días al año para hacer valer este currículum en ese curso específico con todas estas... Y además de todo eso, yo necesito vivir, ¿no es cierto? mm, Entonces, lo que me están pidiendo a mí, yo no lo puedo hacer si no me dan una estrategia. Y viene la estrategia para un caso que funcionó, uno por ahí, o 10 funcionaron en alguna parte, o se cree que más o menos podría ser así y se implementa, pero a nivel nacional, con una sola mirada y que todos los estudiantes hay que pasarlos por este test o hacerles claro, este procedimiento y entonces se empieza a creer que existe una metodología, un método único, ¿no es cierto?, mm, santificado y consagrado totalmente, para ser perfectamente útil para todos. El método tal es el método que a todos les totalmente. sirve y usted lo tiene que aplicar. Y cuénteme a mí en estos documentos cómo es que lo aplica para cada uno, si lo aplicó o no. A veces, muchas veces, las Claro, supervisiones son si lo hizo o no lo hizo y no cómo lo hizo, ¿no? exactamente. Sí, ahora voy a hablar como desde la sociología de la educación, porque a Ya. ver, eh, ni la escuela tiene todas las respuestas, ni se le pueden exigir todas las soluciones. La escuela es un elemento más del amplísimo, complejísimo sistema que se llama sociedad o vida en sociedad. Y efectivamente el privilegio existe y efectivamente las condiciones socioeconómicas, hay estudios amplísimos al respecto que influyen. Ahora que está de moda una idea quizá imprecisa del aprendizaje, el aprendizaje activo, que es hacer cosas y autonomía en el aprendizaje y que el niño elija qué va a estudiar. Y esto es una perspectiva personal, y totalmente debatible en la que se dice que el estudiante elige la autonomía y tal, pues es una forma muy eficaz y muy simpática de financiar la desigualdad social. Voy a tratar de explicarme. Si ponemos a dos niños de condiciones socioculturales y socioeconómicas distintas a trabajar desde el aprendizaje activo y la autonomía, evidentemente estará en ventaja el niño que tiene padres con grados académicos
que viaja 3 veces al año, que va al teatro, que va al cine, que tiene biblioteca en casa. Entonces, su proceso de aprendizaje autónomo lo llevará por una vía muy distinta a la que el niño que tiene dificultades porque sus padres no tienen más que educación primaria, apenas tiene lo justo para comer, en su vida ha visto un libro fuera del contexto escolar, nunca ha ido al teatro, no ha viajado a ver museos fuera de su pueblo o su ciudad. Entonces, la base sobre la cual toma sus decisiones de aprendizaje autónomo serán sustancialmente más limitadas que del otro niño. Lo que tiene que hacer la escuela es generar, por medio de un mecanismo de compensación, las condiciones para que todos tengan las mismas posibilidades de aprender. Yo soy hijo de la vida rural mexicana, de un pueblo de 5,000 personas, de la educación pública, y estoy seguro que cuando yo estudié, qué bueno que no me dejaron decidir. Tú decide qué aprendes, porque me hubiera puesto en desventaja cuando me vine a la ciudad a entrar a la universidad. Y me dijeron, esto se recomienda, y mis profesores me llevaban libros. Afortunadamente en mi casa lo sabía, pero me llevaban libros, me ponían a temas que yo por mí mismo jamás hubiera llegado a ellos. Exacto. Entonces, sí, las condiciones socioculturales sí influyen y la escuela de tener una función, desafortunadamente, otra más, una función compensatoria que lleve a los dos niños, independientemente de su origen, a tener las mismas condiciones para prepararse hacia el futuro. Hablar de la carga de contenidos en el currículum y todo eso ya es otro tema, ¿no? Tendríamos que hacer una No, yo selección quiero hablar. cuidadosa. Lo hablamos también, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con modelos pedagógicos, didácticos que se están poniendo de moda y que lo que están haciendo es financiar con dinero público, porque están en la educación pública, la desigualdad social. Y eso es algo que no podemos hacer por más simpático y por más bonito que se escuche. Sí, porque se escucha bonito. Autonomía, libertad, independencia. El estudiante lleva y construye su propio camino. Hombre, cuando tienes 1 o 2 posgrados, claro que tu camino lo puedes construir de manera independiente, pero cuando estás en la educación básica, tienes que acompañar al sujeto porque se ha confundido formación en la autonomía con abandono. Esta idea no es mía, es de Kate Chanock, una investigadora educativa australiana. Luego se confunde y creemos que dar autonomía que abandonar es dar autonomía, y no es cierto. En educación básica, entre más presencia, mejor, de tal manera que adquieran todas las herramientas necesarias para que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan hacer por sí solos lo que nosotros les enseñamos a hacer acompañados. Ay, yo realmente quiero que este programa lo vean estas profesoras, este equipo educativo. Realmente lo quiero con el corazón. Pregunta, por ejemplo, Pablo. Mm. estilo de aprendizaje visual kinestésico auditivo, ¿verdad o mito? Mito es la respuesta sencilla, la respuesta compleja, pero igual de sencilla. Por más que a mí me digan que soy visual, no voy a aprender a andar en bicicleta viendo a alguien más andar en bicicleta. Los objetos de aprendizaje implican ciertos canales perceptivos de manera privilegiada, pero el cerebro funciona de manera muy eficaz con redundancia sensorial, es decir, que por todos los canales que poseo, reciba la información de tal manera que mis estructuras de memoria a largo plazo, sensoriales o episódicas o semánticas, cualesquiera que éstas sean, quede la información. Si olvido lo que vi, recordará lo que oí. Si olvido lo que oí, recordaré lo que escribí. Si olvido lo que escribí, lo que hice, lo recordaré. Entonces, de esta manera, esta redundancia sensorial favorecerá de mejor manera el aprendizaje. Es un mito que debemos evitar porque hace daño. Eh, en el fondo, acá hay un decreto que habla sobre el aprendizaje universal Diseño universal de aprendizaje. y que refiere a diseñar desde la perspectiva
de la vinculación experiencial en la máxima posibilidad. O sea, todo lo que viste también lo hayas podido leer, también lo hayas podido saborear, también lo hayas podido oír, también lo hayas podido experimentar físicamente. Sí, hay un libro muy bonito que se llama Neuroeducación y Diseño Universal de Aprendizaje de Coral Elizondo. Es una neuroeducadora española, que este libro es extraordinario porque traduce con muchísima claridad la vinculación entre el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, y la neuroeducación. Utiliza una metáfora maravillosa que no es de ella, es del movimiento cuando surge en los Estados Unidos, pero dice que no, por las condiciones sociales no podemos hacer adecuaciones personales. Lo que tenemos que hacer es diseñar un curso para que todos puedan aprender. Esto mediante la metáfora que dice, los escalones, por más cortos que sean, dificultarán que algunos suban. Pero si nuestro modelo de enseñanza es una rampa, la rampa no dejará a nadie atrás. Entonces, este es el diseño universal de aprendizaje, que las adecuaciones que hagamos, los ajustes razonables, como se suele llamar aquí en México, esos ajustes que Da se igual. hacen en el proceso de enseñanza, sí, también en Chile. Entonces, estos ajustes razonables puedan ser para todos, que ilumines el salón, que utilices canales multimodales para la enseñanza, que acompañes de elementos de carácter episódico, es decir, historias que quiero a ver si en el Cinedu de 2026, si me invitan, voy a hablar de storytelling y educación. Pero, es decir, Ujú. que estos elementos favorezcan que todos se sientan incluidos en términos de canales perceptivos, pero también en términos de diversidad cognitiva. Es como la idea detrás del diseño universal de aprendizaje. Y emocional y trascendente y motor. Sí, claro, Nosotros, claro, y ahí es claro, donde tiene claro, este claro. rol tan lindo. A mí, nosotras nos preguntamos, tú sabes que mis primeros estudios en el área educativa tienen que ver con la educación preescolar. Y Mm, cuando entras a ese mundo y dices, pero ¿por qué no sigue siendo así para después? Mientras en preescolar tienes los lápices todos juntos por vaso de color. En uno están todo lo amarillo, en otro todo lo rojo. Tú necesitas, vas a buscar el lápiz a ese vaso. Después de primero básico o primero de primaria en adelante tienes que hacerte cargo de tus propios colores en tu propio estuche de un año para otro, de 2 meses sí, para sí, otro. Tú tienes que tener un montón de desarrollo de un montón de cosas tú solo y trabajar tú solo, tú sola y es súper extraño eso. Entonces, vamos a espacios educativos después o a espacios laborales incluso, donde la socialización es como que yo no quiero socializar porque se entiende que socializar es como hacer una fiesta y no necesariamente hacer lo que estamos haciendo aquí, que es poner en palabras, porque habemos personas que hablamos para poder aprender. Hablamos para claro, poder razonar, no es que podamos tener toda claro, la información ahí en silencio en el cerebro conectando. exacto. Pregunta. La memoria. Hay Mm, gente que dice que no tiene relevancia en el proceso educativo y otra dice que todo el colegio debiera ser solo para ir a aprender de memoria contenido. ¿Qué es lo real? ¿Qué es el mito? eh, aprender sin memorizar es muy poco eficaz. La memoria ha tenido muy mal marketing en las últimas décadas en la educación, ¿no? En la educación latinoamericana al menos. No, ya pasamos de esos modelos memorísticos, ahora pasamos a unos de aprendizaje. Hombre, en términos, tanto la psicopedagogía como la neuroeducación entienden con mucha claridad que aprender es memorizar. Es decir, aprender es el registro de información por medio de los canales perceptivos o por medio del diálogo interno, eso que llamamos pensamiento, para registrarlo en la memoria de largo plazo y utilizarlo en el futuro. De tal manera que cada uno de nosotros hemos de comprender que lo que aprendemos, si no se registra en la memoria, pues es poco eficaz, es un poco tiempo perdido. ¿Mm? Y la memoria es indispensable. La memoria es indispensable, tan indispensable como, por ejemplo, que hace posible esta conversación que llevamos de 48 minutos, y más lo que teníamos Pero antes bueno, de comenzar la transmisión,
gracias a que tenemos registradas en nuestra memoria, en nuestro diccionario personal, una cantidad impresionante de palabras. Palabras que están memorizadas, pero no solamente son los signos fonéticos, es decir, no solamente son los sonidos, sino el significado vinculado con ese sonido complejo. Y ese significado vinculado con ese sonido complejo luego se articula con los otros sonidos de las otras palabras por medio de un orden específico que hace que confirmemos que además tenemos memorizadas reglas de sintaxis que hacen posible la articulación consistente de esos signos fonéticos que alojan significados y que entonces hacen que nos podamos comunicar. Todo eso lo tenemos memorizado. Tenemos en la memoria una cantidad impresionante de información y la hemos ido alojando a lo largo de décadas, en el caso tuyo y mío, de unos pocos años en el caso de nuestros alumnos, pero Y los hemos ido oyentes, alojando y es claro, participantes y del oyentes, programa, todos claro, porque jóvenes, debe haber gente todos muy Lolas y joven. Lolos. Sí, entonces esto está ahí registrado en la memoria y surge en función de la necesidad y hace posible esta comunicación. Comunicación que no es solo de sonidos articulados por medio de reglas muy específicas, que además esas reglas tenemos memorizadas, sino además de memorización de significados. Significados complejos, porque poder hablar de mente o de sinapsis o de neuronas o de educación como conceptos tan complejos exigen de que haya algo en la memoria, algo que no es poco, algo que es mucho y que lo hace posible. Por tanto, es indispensable memorizar información. Y entre más información tengamos alojada en nuestra memoria de largo plazo, menos complejo será el pensamiento. Menos energía va a gastar Claro, llegar a claro, hay trabajar una un pensamiento bioeconomía. más Sí, estructurado, hay digamos. bioeconomía, claro, hay bioeconomía detrás de la memoria, porque hace más fácil el pensamiento. Sí, Es porque necesario cada vez memorizar, que tú sí, tienes que partir de cero, gastas mucha energía. es muchísima la energía que gastas. Entonces, Si por no partes de ejemplo, cero, cuando nosotros, procedes, claro, gastas menos energía. claro, es por eso que una de las perspectivas educativas o sobre el proceso de aprendizaje con más evidencia científica de su funcionamiento es el socioconstructivismo. Este modelo que parte de la articulación de nuevos conocimientos con conocimientos precedentes. Partir de cero es tan costoso en términos energéticos que lo que hace nuestro cerebro es preferente, idealmente no partir de cero, sino partir de información previa para sumarle otra más y transformarlo, renovarla. No partir de cero, porque partir de cero es muy costoso, Busca enganchar. demasiado costoso. Claro, busca Am- enganchar Ujú, porque eso reduce el costo energético. totalmente. A mí me gusta mucho asimilarlo con las redes de pescadores, porque en las redes de pescadores hay, bueno, hay un tipo de red de pescadores que aparte de la red, tienen cada terminal ganchos. Mm, Entonces la giran, la tiran, se abre la red, pero tiene ganchos en cada punta y eso permite que pesquen en las dos claro. modalidades. Yo encuentro que es muy eficiente. Sí, Mira, claro. en cuanto a lo que estamos conversando del aprender también con otros, Sí. está lo que se llama el aprendizaje vicario, ¿no? Que yo observando al otro y a la otra persona hacer, actuar, resolver, ¿no es cierto? Aprendo de manera bastante efectiva, ¿no? No es Mm, que sea para todos los casos igual, pero cuando no tenemos referentes, nuestros procesos se ven muy dañados. Mira, esto lo estoy pensando también desde la perspectiva de las adicciones. Cuando nosotros mm, trabajamos con personas que están en esta fase de querer salir, ¿no? Y salir del proceso adictivo y ver eh, una realidad, es llamar a ver una realidad nueva de vida. Muchas personas tienen problemáticas de consumo que deciden dejar después de la adolescencia, o sea, antes no tuvieron mucha elección en torno a eso. No es que el 100% les pase esto, pero a la mayoría sí, ¿no? Que llega un momento en el que no conocen la vida en lucidez, ¿vale? sí.
porque es parte, su consumo es parte de que sus entornos también lo promocionen y lo normalizan. Nosotros tenemos culturas Mm, con un consumo problemático muy normalizado. O sea, de hecho claro. vienen las fiestas ahora y está súper normalizado que ese día yo llevo el copete tal, tú el otro copete, que acá el copete el alcohol, ¿no? Mm, Muy normalizado. Hay muchas sustancias que hoy día han bajado también este nivel como de percepción de riesgo. Y cuando llega el punto en el que salen, y bueno, en realidad lo puedes llevar a cualquier cosa. Cuando tú tienes un conocimiento nuevo, tú no necesariamente tienes con quién compartir sobre esto alrededor tuyo. No hay necesariamente personas que lo sepan cuando tomas decisiones como de ese nivel, ¿no? Entonces, claro, no siempre es posible dar el espacio para ese aprendizaje vicario de referentes adecuados o acordes al nivel de aprendizaje que esta persona ha totalmente, logrado desarrollar. Entonces, totalmente. en ese punto también es importante, creo yo, porque lo hablábamos, hay una dependencia, ojalá estar muy presente en la educación básica. No es solamente porque las personas, los seres humanos, tengamos en la educación de primaria o básica, como decimos aquí en Chile, tengamos, seamos totalmente dependientes. No es así. Estamos desarrollando esta independencia con apoyo. Hay cosas que hacemos por nosotros mismos, pero hay otros apoyos que vamos a requerir para poder llegar a puntos donde no conocemos. Mm, Pero para que eso pase, las personas que están en mi entorno, que me están ayudando en este momento, necesitan también entenderse y reconocerse como referentes. claro. Uf, hay un concepto muy interesante que me gusta utilizar, es que puede extenderse aquí sobre enseñanza de la historia. Yo digo que la enseñanza de la historia ha de tener como una de las funciones básicas educar a los niños en aprender a ser buenos ancestros, porque venimos de otros que fueron ancestros y que nosotros somos resultado de la vida que vivimos, el resultado de lo que ellos fueron. En relación con el aprendizaje vicario o esta naturalización de las prácticas de la vida cotidiana, Berger y Luckman, otros sociólogos, hablan justamente de esto, de la vida cotidiana y de cómo este concepto de vida cotidiana no es otra cosa que la normalización de las prácticas en medio de las cuales nos hemos visto envueltos. Eh, y prácticas de violencia o prácticas de consumo de sustancias adictivas como el alcohol, que tiene tanta popularidad, ¿no? Y que es la que más muertes causa, al menos en México, no otras, sino el consumo de alcohol. eh, pues es resultado de ese aprendizaje vicario. Si yo he visto a mi padre, a mi madre, a mis hermanos mayores, a la gente con la que convivo, que toman alcohol y el otro le aplaude, le celebra y es objeto de jolgorio, de alegría, de entusiasmo, claro que yo, niño, que estoy observando eso, voy a asumir que esto es algo deseable, Tal el cual. consumo de este tipo de sustancias. De la misma manera, cuando vemos a los padres, a los adultos de casa leer con entusiasmo y hablar apasionadamente de ellos, veremos que eso es deseable y El punto, leeremos. sí, el punto es que hoy día, y lo toco y lo pongo aquí en la mesa a 3 minutos antes de que termine el programa, prometo cerrar, pero hablamos de este rol que hoy día se habla mucho de que si el colegio educa y la familia enseña, o un conflicto extraño que hay en torno a eso, pero Eso es mentira. ¿cuál No, es no, la no. Eso es. realidad en los tiempos disponibles de cada uno de nosotros para Mm. acompañar? En la escuela Eh, tenemos el privilegio de contar con un tiempo de acompañar como adultos a las infancias y las adolescencias sí, que muchas veces las mismas familias no obtienen. claro, Porque la para escuela que tenga educa. el privilegio de asistir a una escuela a esa persona en su edad infantil o adolescente, es porque detrás hay familia que está dedicada a trabajar. No, no en todos los casos, naturalmente que hay casos súper geniales y que no pasan problemas por eso, pero hay otras que sí, entonces no hacer caso de eso, no Sí, mira, darle ese espacio del decir, ¿sabes qué? Hoy día no me siento bien como profesora, como profesor, docente, maestra. No me siento bien en este momento, dame un momento, me molesté con tal situación. O comer en el momento adecuado, de la manera adecuada. Yo recuerdo que en un curso claro.
de una práctica que tuve en un colegio, imagínate, hace años atrás. Todos los niños usaban las manos en los bolsillos de la cotona de este delantal Mm. escolar. Y eran de preescolar. Estamos hablando de niños de 5 años que usaban las manos en los bolsillos y caminaban. Y yo me llamó tanto la atención y me encuentro con la educadora y la educadora hacía eso. Pero la educadora tenía 50 años. Y para Claro, ella era cómodo que los niños se movieran poco, porque no los tenía que perseguir, no tenía que hacer. Entonces, ¿cómo damos ese reflejo? ¿Cómo hacemos o posibilitamos claro. posibilitamos, ya inventando términos, este aprendizaje vicario también nosotros como responsabilidad? A ver, yo quisiera antes decir algo. Esta idea de la derecha intelectual de que la escuela enseña y la familia educa, además de oler rancio, es mentira, es mentira. Hay dos estructuras fundamentales de socialización, es decir, de aprender a ser humano. El primero sí es la familia, por supuesto, y el segundo es la escuela, porque en la escuela no van cerebros descarnados a meterles información, sino que van seres humanos encarnados con emociones, con valores, con ideas que entran en diálogo con las de la escuela. Y en la escuela, a menos que seamos inocentes, deberemos de entender que la escuela es un aparato del Estado para diseñar la idea de ser humano que tiene el régimen que Ex- está detrás del modelo de escuela, ¿va? Entonces, cualquier régimen de cualquier naturaleza, por medio de la escuela, busca diseñar la idea de ser humano, la idea de ciudadano, la idea de trabajador, la idea que se tiene sobre la familia, sobre el amor, sobre el dinero, sobre la mujer, sobre todas estas cosas, la incorpora la educación escolar. La escuela educa de la misma manera que la familia y en muchas ocasiones de manera mejor, afortunadamente. Entonces, sí, esta idea bueno, esta separación entre enseñanza y educación es un buen relato de la derecha intelectual, pero que no tiene sentido. Y de la otra parte, bueno, este modelado partiendo de la idea del aprendizaje vicario es muy importante, ¿no? Es muy importante enseñar a comer, enseñar a hablar, enseñar a moverse, enseñar a pensar sobre todo, teniendo personas que piensan en la escuela, que las personas nos atrevamos a pensar para que el alumno vea que pensar es importante. Y esta es la gran diferencia entre la memorización, donde es porque lo digo yo, a una memorización con sentido, donde con se aprenden sentido. cosas Con con sentido. sentido, que se encuentran, que se ponen en acuerdo. Qué lindo, es que hay tantas cosas que decir. Yo me pasé un minuto aquí que yo te agradezco tanto. Tenemos No comentarios y pasa nada. preguntas en Pues el si chat. hay alguna pregunta, si tú no No, no hay tienes inconveniente, preguntas. la respondemos. Isabel dice ¿No? que es muy Súper. importante la interdependencia, el análisis contingencial. Es correcto, dice Gloria, que nos pone muchos mensajes. Isabel también está en México, todavía no nos conocemos. Gloria, ella es especialista en el área de adicciones también. Gloria dice, se requiere trabajar, hoy día hay despersonalización docente, se requiere Mm, trabajar en la formación, reconocimiento de identidad, enseñar a ser. Grandioso escucharlo. Ay, qué rico verlas y gracias, escucharlas por Gloria. aquí. La verdad es que hay Sí, hartas cosas que totalmente. hablar, Quique. Tú tienes el talento y de verdad, lo vuelvo a repetir, con todo orgullo y honor de estar aquí contigo, de poner en No, estoy muy fácil feliz. cosas que son súper complejas y que vamos viendo como dolores. O sea, en mi caso, voy viendo como dolores en el proceso educativo y que a veces no podemos llegar a todas partes. ¿Sí? Por separado no llegamos Claro. a todas partes. Pero si nos juntamos y Mira, podemos hacerlo, vamos abriendo justo, esos pasos, ¿no? Y acordándonos de que también nosotros como formadoras y formadores también somos personas en proceso de formación. Por lo tanto, totalmente. desconocernos un área, desconocernos un espacio, desde el momento de alimentación, las horas de descanso, em, no sé, incluso cuando nos toca ponernos una ropa que no nos acomoda, ¿no? Mm, Poder hacernos caso de que vamos a tener cambios emocionales, de que a veces vamos a tener más energía, menos energía y poder ir
como adultos gestionando por qué son los niños que todavía, y a las niñas, y a las adolescencias en general también, que no necesariamente tienen todas las herramientas para atravesar la vida en ese momento. Tal vez Eso nosotros es muy tampoco, importante. pero sí tenemos más posibilidad de ir aprendiéndolas y desarrollándolas, y por tanto muchas veces no es necesario hacer un papel que repitan y escriban 200 veces, tengo que hablar con alguien si me siento triste, pero sí mostrarlo, ¿no? Poder ser la Claro, persona que claro, usted, ser así tu estudiante personas. sea. Exacto. Mm, sí, mi querida Paula, yo quisiera cerrar con una idea que siempre digo. Creo que esta conversación nos ha puesto frente a una realidad que no podemos negar es que ser profesores es muy Mm, complejo porque educamos, no enseñamos, somos, somos profesionales, publicaba ayer en mi Facebook, que hemos de ser profesionales del florecimiento humano. Madre mía de la tarea que tiene eso. Y quisiera cerrar con una idea que insisto y repito, y a mis alumnos de la maestría en neurociencia educativa e innovación les regalé la última generación que salió, una libreta que tenía eso en la parte de la portada de la libreta, y la idea es que en medio de esta realidad, ser profesor es un acto de rabiosa esperanza. total, qué Y no lindo. tengo más que decir. ¿Sí? Total, qué Bueno, tengo mucho que lindo. decir, pero ya hablaremos después. Tenemos mucho que decir los dos, sin duda alguna. Eh, Sin duda. yo muchas preguntas que hacer, puedo poner muchos ejemplos en la mesa y como te digo, creo que uno solo de alguna forma va interviniendo y buscando espacios y intenta llegar con ese mensaje, pero es que es un mensaje básicamente de amor. Cuidémonos, veámonos Sí, como las personas que algo tenemos que hacer aquí, si no, no estaríamos. Algo nos sin toca duda hacer, alguna. entonces no nos restemos de esa posibilidad de ser en plenitud quienes somos. Y este es un mensaje que por mucho tiempo pensé que iba muy puntualmente a las mujeres, pero yo siento que en este momento en que la forma de ser masculino también que hubo por muchos siglos en nuestra civilización está dando como sus últimos brazadas de que se está ahogando, ¿no? De que no es funcional para estar. También siento que es un mensaje que a los hombres también les llega, ¿no? En el fondo, no importa si eres hombre o mujer, no Hombre, nada. menosprecies tu existencia como docente hoy día, porque tu presencia puede hacer, o sea, el solo hecho de que estés ahí ya está haciendo la diferencia. Claro. Revísalo así, agradécetelo y gracias a todas y a todos por honrarnos hoy día con la presencia. Gracias, que me siento súper emocionada. Déjenos en los comentarios sus opiniones, sus preguntas y de qué tema quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos, si reinvitamos a Kike. No, sí, Kike, cuando tengas otra oportunidad, tú me dices y nos juntamos, ¿vale? Y nos juntamos de nuevo y bueno, ahí vi que hay algunos comentarios, si hay alguna cosa que tenga que comentar de lo que digan, tengan certeza de que ahí les comentaré y pues es un gusto, mi querida Paula, que la psicopedagogía y la neuroeducación se encuentren y veamos que somos amigos maravillosos, ¿no? Somos amigos maravillosos que nos hacemos mucho bien la neuroeducación y la psicopedagogía, le hacemos bien a la educación y pues tenemos una meta común que es mejorar las condiciones para que el aprendizaje sea posible y el florecimiento humano sea posible. Muchísimas gracias, mi querida Paula. Muchísimas gracias a todos y seguramente nos volveremos a ver. Nos vemos prontísimo y punto. He dicho, Chao, decretado. he dicho. Chao, Kike, chao a todas y a todos. Chao.